Bienvenidos de nuevo a Converge TV, un programa del Grupo Corporativo Vértice que busca brindarle alternativas y soluciones, por lo menos para clarificar esas ideas que a veces tenemos orientadas a nuestros negocios, a nuestras empresas, a un emprendimiento que tenemos o incluso a nuestra vida cotidiana. Este programa se ha diversificado tanto que puede llegar a cualquier persona, a cualquier rango de edad y cualquier tipo de público. Y nos hemos enterado pues de otras ciudades que nos mandan las fotos viéndonos a nosotros y es muy enriquecedor y muy llamativo. También ustedes mismos nos han brindado la oportunidad de crecer este programa solicitándonos temáticas que para ustedes son muy importantes. Y es por eso que, no sé si decir de una manera triste, vamos a abordar un tema el día de hoy que le compete a muchos de ustedes y que muchos empresarios nos han solicitado. Y es que después de una contingencia como la que hemos vivido con el COVID-19, donde los más afectados han sido los empresarios, no nos queda de otra que hablar del tema de insolvencia. Muchas empresas se ven en la penosa obligatoriedad de liquidarse, de cerrarse o declararse insolventes. Es por eso que para el día de hoy hemos invitado a un experto en este tema y es el abogado William Zapata. William, bienvenido. Muchas gracias, Lina. Sí te voy a pedir que te presentes tú con todas tus especializaciones para que la gente te conozca un poquito. Ok, muy buenos días para todos. Mi nombre es William Zapata, yo soy sociólogo y abogado, especialista en contratación y experto en temas de insolvencia. ¿Qué es la insolvencia, William? Bueno, la insolvencia es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta ahora, por lo que estamos viviendo en la situación del país y del mundo, ¿cierto? Y es lo que llaman la ley de la segunda oportunidad, ¿cierto? Algunas personas la llaman la ley de la bancarrota, pero es la ley de la segunda oportunidad. Es el espacio que tenemos frente a una alternativa jurídica para poner al día a nuestros acreedores o ponernos al día con nuestros acreedores. Pero cuando hablamos de insolvencia, la gente la asocia con declararme en quiebra, cerrar el negocio. ¿Es esa la concepción real? No, realmente esa no es la concepción de la ley de insolvencia. Como te decía, la ley de insolvencia es que hay dos tipos. Sí. Entonces partamos desde ahí y está la insolvencia para persona natural no comerciante, que es la ley 1564 del 2000, ahí estamos hablando del 2012, y está la ley de insolvencia económica para persona natural comerciante o para las empresas, ¿cierto? Persona jurídica. Exactamente, que ahí estamos hablando de la 1116. Y esta ley 1116 viene en el 2006, pero sin embargo Colombia desde hace muchos años ha ido actualizando esa ley. O sea, frente al tema de la insolvencia económica empresarial, siempre se ha tenido, hace más de 20 años tenemos en el país leyes que aportan y están acompañando directamente a los empresarios del país, porque específicamente aquí te digo, o sea, el país necesita a los empresarios para poder generar empleo y otros tipos de economía que se manejan en el país, ¿cierto? Entonces, hay que hacer claridad. Uno es para la persona del común, ¿cierto? Y la otra es para la persona que ya está organizada, que está registrada en Cámara de Comercio, ¿cierto? Que tiene empleados o que es una SAS. Y ambas buscan lo mismo. ¿Buscan qué? Tratar de organizar las deudas que tengan con sus acreedores. Conciliarlas. Conciliarlas, en primer lugar, ¿cierto? Porque si tú no llegas a un acuerdo, claro que se va a ir a una liquidación patrimonial, pero realmente lo que se busca con la ley es poder llegar a acuerdos con el otro. Bueno, dentro de este proceso, ¿cuáles son las condiciones o características que esa persona natural o esa persona jurídica tienen que tener en cuenta para poder acogerse a esta ley de insolvencia? Hay un tema muy importante y es, como mínimo, 2 acreedores. Si tengo uno, no. No se puede buscar el tema de la ley de la insolvencia económica. Y otro punto fundamental es que haya una cesación de pagos como mínimo en 90 días. Que hace 90 días tú no le hayas pagado a ese acreedor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, algunas personas me dicen, ay, es que yo no le debo sino a Bancolombia. Y entonces, pero yo a Bancolombia le debo la tarjeta de crédito, el crédito hipotecario, todo. Uno rotativo. Exactamente, no se puede, porque tienes un solo acreedor. Pero cuando yo empiezo a indagar con las personas que van a mi oficina, les digo, ¿usted tiene vehículo? Ah, sí, yo tengo. Y estoy pagando las cuotas. Puede que lo tengas libre,
o estés pagando las cuotas, pero es con el mismo banco, pero cuando yo te digo, ¿tú tienes vehículo? Me dices, sí, y has pagado el impuesto del vehículo. Ay, no, debo 3 años. O sea que ahí se... Dos acreedores, ya tienes otro acreedor. Entonces empezamos a mirar. Entonces, es que yo también puedo meter los impuestos. Sí, claro que sí, puedes meter el impuesto del vehículo, el impuesto predial, si está vencido, puedes meter las acreencias, rete IVA, no. Los que son los rete en el tema de las empresas como tal, no. Rete IVA, rete fuente, ¿cierto? Algunos temas que hay. Es un tema muy amplio y muy álgido frente a este tema, ¿cierto? Pero sí, temas de la DIAN se pueden meter ahí, ¿cierto? Hay que ser claro, la DIAN la podemos meter. ¿Industria y comercio? Industria y comercio lo podemos meter en la liquidación, sí, claro, cómo no, se puede hacer en el tema de la insolvencia. Y también temas, por ejemplo, como los servicios públicos, telefonía celular, entra todo lo que tengamos nosotros. Independiente del monto. Independientemente del monto. Pero sí hay un tema importante, y es que el pasivo de la deuda, como persona, ahí hay dos cosas, como persona natural, tiene que ser superior al 50%. ¿Cómo así? Si yo debo, en este momento, 100 millones de pesos, como mínimo esos acreedores que yo voy a colocar en el tema de la insolvencia, les debo deber 50 millones de pesos, para poder yo acceder al tema de la ley, porque es que es ilógico que yo a 200 y me voy, pues voy a utilizar el Estado, voy a utilizar todo el tema de la ley para insolventarme por 10 millones de pesos y debo 200. No, tiene que ser como mínimo el 50%. Ojo, eso para la persona natural no comerciante. Para las empresas estamos hablando ya de un tema diferente del 10%, ¿cierto? Porque podemos tener unos activos de 1.000 millones de pesos, es diferente el tema. Además, porque nos rige uno la justicia privada, ¿cómo así? Y es que cuando yo empiezo a hablar del tema de insolvencia económica persona natural, yo hago una negociación con justicia privada, eso quiere decir con los centros de insolvencia especializados, ¿cierto? Entonces aquí hay varios centros de conciliación, que esos son los que nos sirven, hay unas tablas que rigen directamente, dependiendo de lo que tú debas, tienes que pagar también por la audiencia de insolvencia. Hay un tema importante y es que a mí me llegan muchos que, doctor, vea, yo le debo a una persona también una letra de cambio, un pagaré por 5 o 10 millones de pesos. Eso también entra ahí, en el tema de insolvencia. O sea, la persona natural. La persona natural, ¿cierto? Y de hecho también en la jurídica. O sea, cuando nosotros hablamos de la ley de insolvencia, la 1116 también permite que aquellas empresas que tengan también créditos con personas naturales los puedan también colocar ahí, ¿cierto? ¿Qué se busca con eso? Se busca es alternativas, no defraudar al acreedor, porque es que también hay un tema importante, es que la gente cree aquí que si uno empieza un proceso de insolvencia lo va a defraudar o no le va a pagar, no. Lo que se busca es llegar a acuerdos, por eso se llama a todos los acreedores, y esto es por votación, dependiendo la deuda o el tipo económico que tenga con él, ejemplo, si debe 10 millones de pesos, pero a otro acreedor le debe 100, ese de 100 tendrá mayor prelación frente al tema de la votación, ¿cierto? ¿Qué es lo bueno o qué es lo interesante de esto? Que nosotros podemos suspender, ojo, suspender cualquier proceso jurídico que tengan en tu contra. ¿Cómo así? Embargos. Embargos, exceptuando el de alimentos, que eso es un tema diferente, ¿cierto? Pero ejemplo, digamos, tú tienes un embargo de tu salario porque le debes a Bancolombia o a X banco, no vamos a hablar aquí de nombres de bancos, a X banco, al banco número 1 le debes, ese banco te embargó. Una vez se inicie en el proceso de insolvencia económica, se empiece, una vez nos den el acta de admisión, ¿cierto? Nos admitan el proceso de insolvencia, precisamente se envía esa información a los juzgados. Entonces, si tú tienes en el juzgado civil 1, 2 o 3 embargos, se suspenden. Bueno, ¿y qué pasa con los reportes a centrales de riesgos? Porque es una de las preocupaciones más grandes. Dicen, si yo me acojo a una ley de insolvencia, quedo vetado no sé por cuántos años para acceder a cualquier proceso de financiamiento. Eso es lo bueno que tiene la ley. Por el contrario, una vez tú termines el proceso de insolvencia, de negociación, que es un proceso donde yo digo, venga, que yo le debo a usted y esta es la opción que yo tengo para pagarle, te sacan de las centrales de riesgo. Te sacan. Claro. Independientemente de que no hayas cancelado, sino con el nuevo acuerdo.
Con el nuevo acuerdo comienza el proceso, ¿cierto? Sí. Pero una vez termines ya de hacer los pagos o de cerrar todo ese acuerdo, esa información se manda a las centrales de riesgo, ¿cierto? Ojo, es que hay un tema y es cuando hablamos de insolvencia en persona natural. Ojo, porque es que el tema de insolvencia también se llama, en la 1116, reorganización empresarial, que tiene un nombre diferente. ¿Por qué reorganización? Porque lo que se busca es que esos pasivos, esas deudas que tú tienes, puedas sentar a esos acreedores y hacer acuerdos de pago con ellos. Ventajas, se suspende el cobro de los intereses de mora. Y negociamos sobre el capital, no sobre el interés. Eso quiere decir, y pasa muchas veces, me llegan a mi oficina, doctor, es que yo debo 2 millones de pesos, pero con intereses ya van 4,5. Debo el doble, pues debo igual que lo del capital. Esos intereses y esos cobros jurídicos o prejurídicos se pierden. Y se pierden, porque yo no voy a negociar desde eso, yo negocio desde el capital, o sea que es una ventaja porque ya voy a pagar, digamos, menos, me servirá y tendré mayor liquidez para poder hacer esos ajustes de pago. No, y que de por sí las deudas, los primeros meses o las primeras cuotas es más lo que se consumen en intereses que en el mismo capital. Eso es un tema importante, es que muchas veces, ojo, y hay un tema, la ley de insolvencia económica no es una refinanciación. Porque pasa que llegan, no, doctor, es que yo debía 20 millones y yo me fui para el banco y refinancié. Refinanciar es coger esa deuda que tenías. Con intereses y todo. Con intereses y lo ponen en una misma bolsa y sobre eso te cobran. Aquí no. Aquí tú tienes una deuda, un capital, y sobre ese capital es que vamos a trabajar. Importantísimo eso para las personas que nos han estado preguntando esos aspectos fundamentales de la ley de insolvencia. Ojo, que yo sé que aquí hay muchas personas que tienen dudas y los vamos a invitar a que nos escriban a través de las redes sociales y con el tiempo vamos a ir aclarando esas dudas y si es necesario volver a traer el panel de expertos, entonces lo traemos porque la idea es que este es un tema fundamental en ese momentico, abogado. Ese es un tema que está solicitando muchísimas personas que están en un proceso y que no saben qué hacer con sus empresas, me cierro, me doy por vencido, pero esta es una alternativa, no es darse por vencido, no es cerrar, no es desistir, es darle otra oportunidad a tu negocio y darte otra oportunidad de continuar. Hay un tema muy importante ahí y es que no solamente se suspenden los embargos, sino que les voy a dar un ejemplo muy claro. En la empresa, digamos, está embargado y ya va a salir a remate un bien. Ese remate se suspende. Ya no lo van a rematar. Tiene la oportunidad de usted volver a hacer el acuerdo para no perder ese bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente el banco no va detrás de la propiedad. El banco necesita ese dinero, ¿cierto? O ese acreedor. Y si, digamos, la propiedad vale 100 millones de pesos y tú debes 20, lo que hace el juez es que te va a poner como copropietario, o sea, de esos 100 millones tú debes 20, te va a dar el 20% a ese banco sobre esa propiedad y realmente pues tú no necesitas ser copropietario, sino que necesitas el dinero. Entonces eso es lo que hacen los bancos, que es la oportunidad que tenemos ahí clara y es que lo que les decía, ya no vamos a tener interés, sino vamos a hablar sobre el capital y nos da como mínimo 5 años en los que usted puede negociar con el banco ese acuerdo de pago sin intereses. Ya esos 5 años en adelante, ya sí nos sentamos con el banco y miramos qué tipo de interés llegamos. Pero es que son 5 años que usted no va a tener que pagar interés y va a poder abonar esa deuda. Entonces es un tema muy interesante. Bueno, ¿qué recomendaciones o cuáles son los procedimientos que debe hacer una persona que quiera acogerse a esta ley de insolvencia? Bueno, hay un tema importante, es que hay que recoger todas las deudas. Sí. O sea, cuando yo les decía todas las deudas desde el teléfono celular, desde el impuesto predial, desde el impuesto de vehículo, todo lo que usted deba, si le debe un millón de pesos al señor de la esquina y tiene una letra, tiene cómo soportarlo, ahí. Porque una de las cosas importantes en esto es que cuando se llamen a los acreedores a la conciliación, deben estar todos, porque si te falta uno y esa persona luego se da cuenta de la insolvencia, se cae el proceso. O sea, tenemos que ser transparentes en la deuda, porque esto es un tema en que yo no voy, como se habla en términos paisas, no voy a tumbar al otro, sino que voy a demostrarle al otro que tengo mi intención de que tengo eso, el interés de ponerme al día, pero que tengo unas condiciones que no me lo han facilitado. Exactamente. Y un tema, ¿por qué les digo que todos? Porque es que si yo tengo una deuda con el banco 1 que le debo 5 millones de pesos, pero resulta que es que esa deuda yo la negocio, me siento con ellos, entro en el proceso de insolvencia, se suspenden los intereses, pero en el banco 2 tengo otra deuda.
y no lo meto ahí, créame que eso... Así la tenga al día. Es que la idea es que, no, si la tiene al día, precisamente esas deudas tienen que estar, uno de los requisitos, 90. O sea, todas las que yo meta tienen que estar 90 días. Bueno, yo vuelvo y hago esta pregunta porque no me quedó clara a mí, de pronto muchas personas no tienen la claridad tampoco al respecto. Resulta que a 90 días pues ya nos han reportado en todas las centrales de riesgos, porque reportan a los 2 meses normalmente, a los 60 días están haciendo los reportes. Entonces yo ya estoy reportada en la central de riesgos y hago un proceso de insolvencia, logro una negociación. ¿Tengo que esperar a que pague toda la deuda para que me retiren el reporte negativo? No. ¿O con la negociación ya y el acuerdo manteniéndolo al día, me hacen el retiro? Con la negociación y el acuerdo al día, se solicita a las centrales de riesgo que lo saque de ahí. O sea, te limpian el historial. Exacto. Esa es una ventaja fundamental porque es que es una de las dudas más grandes y ahí hay un puntico coyuntural porque la mayoría, o sea, la concepción que se maneja en ese momentico de ley de insolvencia es que continúas, que antes te reportan y quedas bloqueado para movilizarte financieramente, ¿cierto? No, realmente eso no pasa. Y ahí sí que tengo que ser claro, lo que pasa es que desconocemos de la ley. Total. Es una ley que tiene, mire, es que estamos hablando del tema empresas desde el 2006 y en el 95 había una ley ya para lo que llamamos la ley llamada bancarrota. En el 95 se actualiza el 2006 y ahí está la oportunidad. ¿Qué pasó en el 2006? Hombre, estaba la ley para este tema de insolvencia económica para los empresarios. ¿Qué pasó con las personas naturales? Entonces de ahí pasa un tema en el Congreso, se hace una tutela y el Congreso empieza a trabajar sobre eso y en el 2012 ya crean la ley de insolvencia para personas naturales no comerciantes. O sea, lo que pasa es que es desconocimiento de las personas. Y hay un tema, y es que tenemos ese mito de que si yo le debo a un banco, yo espero que pasen el tiempo que yo creo, porque ni siquiera verificamos la norma, que yo creo para que prescriba esa deuda. Y entonces yo le digo, porque han llegado, ay doctor, es que no me volvieron a llamar del banco. Entonces yo ya no debo nada, eso ya prescribió. Pero eso es el mito urbano que tenemos. Ojo, esas prescripciones son rogadas. ¿Cómo así? Yo tengo que solicitar la prescripción de la deuda. Pero espéreme un segundito que ese es un tema fundamental y vamos a ir primero a unos cortes de comerciales y ya venimos para que lo trabajemos. Hola, ¿qué tal queridos televidentes de CNC Medellín? Mi nombre es Manu Bastidas y quiero invitarlos todos los jueves a las 5 p.m. a mi programa Al Aire con Manu Bastidas, donde tendremos a los artistas más famosos y figuras públicas. No se lo pierdan en tu canal CNC Medellín. Regresa Personajes, con toda la información política y administrativa. Los martes y jueves tendremos un invitado con el que analizaremos diferentes temas de interés. Personajes, martes y jueves a las 7 de la noche. Y solo aquí, en su canal CNC Medellín. Bienvenido a Buzos Medellín Store. Somos tienda mayorista, tenemos muchos productos para ofrecer. Tenemos buzos para hombre en varios colores y también tenemos buzos para dama. Tenemos también mucha variedad en camisetas de hombre y también tenemos variedad en camisetas de dama. Manejamos también gorras de hombre, gorras de dama. Tenemos sudaderas para hombre, para dama y además también tenemos bolsos y tenemos muchos accesorios al por mayor y al detalle. En redes sociales como Buzos.Medellín Store Oficial. Recuerda que estamos ubicados en Itagüí, Santa María y te invitamos a que nos visites. Amigos televidentes del canal CNC Medellín, ¿qué tal? Mi nombre es John Jairo Valencia Henao, soy ese periodista 0721 y quiero compartir con ustedes un espacio musical llamado Figuras de la Canción que se estará emitiendo aquí por CNC Medellín todos los jueves a partir de las 3 de la tarde. La mejor música romántica, décadas de los años 70 hasta este nuevo milenio.
con la música que nos hace vibrar. Aquí en CNC Medellín, figuras de la canción. No se lo pierdan. Homicidios registrados ayer en la capital de la montaña. ¿Te lo podés creer? Ahí habló el gobernador ayer, rueda de prensa. Colombia y Argentina, los de menos borrachos. Lo deportaron de Estados Unidos y aquí le tienen un guardao largo. Oído pueblo, mi nombre es Carlos Tobón, me dicen el señor de las noticias. Y aquí estaré en su canal CNC Medellín cumpliendo una misión que me han encomendado. Contarles a ustedes de las cosas que pasan aquí en la tierrita. Estaremos a la hora del almuerzo, al mediodía, porque aquí, en el Valle de Aburrá, todo se sabe. Todo se sabe. Nos vemos pues. Bueno, y regresamos aquí con este tema que para mí es muy interesante, muchísimo, y más en este momento en que estamos viviendo de esta coyuntura donde necesitamos alternativas y necesitamos soluciones, pero el abogado William nos acaba de tocar dos puntos fundamentales. El primero es la prescripción de deudas, y yo le voy a poner un ejemplo y usted me dice ahí qué procede para que lo dejemos más claro, y el segundo es la declaración de insolvencia como tal. Entonces, en el caso de la prescripción de deudas, voy a poner un ejemplo. Una persona quedó debiendo X producto bancario, no sé, llámese una tarjeta de crédito. Pasaron los años, estamos hablando de que no cualquier cantidad de años, podemos hablar de 10, 12 años, y de un momento a otro, usted nunca estuvo reportado en centrales de riesgo por esa deuda y empiezan a llamarlo de, estas empresas que se encargan de la cartera, que no son los bancos específicamente. ¿Qué sucede ahí? ¿Hay prescripción? ¿No hay prescripción? ¿Se debe hacer un proceso aparte? Hay un tema importante y es las empresas de cobro especializado. No vamos a hablar de nombre. ¿Qué pasa? Tú tienes una deuda hace 15 años. Tú sabes, porque moralmente sabes y estás consciente de que debes ese dinero. Puedes deber 1 millón de pesos. Pero empiezan a buscarte a los 12 años las empresas de cobro, a llamarte todos los días, a las 6 de la mañana, a 8 de la noche, a cansarlo, porque eso es un tema que se ve mucho. Entonces tú estás obligado a pagarlo. Ojo, y ahí vuelvo a lo mismo. Prescribe, sí, hay unos términos de ley, que eso lo veremos más adelante frente al tema. Pero la prescripción es rogada. ¿Cómo así? Que yo la tengo que solicitar. Por sí solita no va a prescribir. No es que pasaron 15 años, entonces yo ya no tengo que pagar. No, usted sigue estando reportado, usted sigue debiendo. Simplemente tiene que empezar un proceso jurídico para rogar y solicitar que prescriba. Una vez se termine ese proceso, le quitan la deuda. ¿Cierto? Ya no te pueden cobrar algo que ya está. ¿Cuánto tiempo se inicia un proceso de esos de prescripción? Es lo que te decía, es dependiendo. Dependiendo, porque si nos vamos por un código u otro, algunos fotomultas empiezan a los 3, otras empiezan a los 5, dependiendo el análisis. Ah, las fotomultas entran ahí. Sí, también, claro, pueden prescribir. Lo que pasa es que luego de eso se convierte en una obligación natural. Cuando yo te hablo de una obligación natural es, tú sabes que la debes moralmente, pero no estás obligado a pagarla. Jurídicamente no te pueden obligar, ¿cierto? Entonces, eso es para darte el ejemplo. Por eso cada proceso de insolvencia económica es diferente. Me toca sentarme a revisar uno por uno. Lo que sí es claro es que esos procesos de prescripción hay que solicitarlos. Eso no se desaparece porque sí. De hecho, hay que enviarle la solicitud a un juez para que ese juez declare ya como obligación natural la prescripción. Bueno, y en el caso de insolvencia, de declararnos insolventes, entonces usted nos decía que tengo que recoger todas las deudas. Exactamente. Pero yo puedo tener deudas que están unas al día completamente y otras que realmente no están al día porque el presupuesto no me alcanzó para todo. ¿Esas que están al día también se recogen? A ver, la idea es precisamente que se cumpla con lo de los 90 días, ¿cierto? Es una pregunta que me hacen mucho, pero tú estás al día con la otra deuda, ¿cierto? Sí. Lo que se trata es que de todos esos acreedores que tú tienes, poder llegar a acuerdos con ellos, el otro está al día. Entonces no necesitaría llegar a una negociación con él. No, porque realmente ahí no hay un tema de insolvencia, tú estás al día con tu acreedor. Y si se llegó a una negociación previa con ese acreedor de manera independiente, en ese momentico, por ejemplo, se utilizan mucho los centros de conciliación y uno de los aspectos que más se golpeó fue el tema de las agencias de arrendamientos. Sí. Entonces se llegan a unas conciliaciones a través de las cámaras de comercio o de un centro de conciliación. ¿Esas conciliaciones se pueden ver afectadas en un proceso de insolvencia?
A ver, es que realmente el proceso de insolvencia parte de ahí, ¿cierto? De una negociación con el otro. ¿Eso qué quiere decir? Que algunos se hacen por Cámara de Comercio y la mayoría por centros de conciliación. Te voy a dar un ejemplo, y es, cuando yo hago una conciliación con otro y estoy al día, no hay problema. Pero si en esa negociación yo me alcancé y debo de nuevo al arrendatario, ¿cierto? Le debo 3 meses, entra de nuevo al proceso de insolvencia, porque es diferente. Un acuerdo entre los dos no quiere decir que es un proceso de insolvencia, son temas diferentes. Pero ese acuerdo que yo no estoy cumpliendo, lo puedo meter ahí. Lo puedo anexar en ese proceso de insolvencia. Ahí lo puede hacer. Antes de que finalice, porque hay unas condiciones y unas cláusulas para ejecutarlo. Claro. Sí. Sin embargo, no. Y antes de que finalice, no. Si el acuerdo está vigente, tú hiciste un acuerdo, pero si no estás pagando, cumple con el término de los 90 días, lo puedes hacer ahí. Ojo, y hay un tema importante, y quiero hacer la diferencia. Cuando hablamos de insolvencia persona natural, no comerciante, lo puedo hacer específicamente con justicia privada, con centros de conciliación, ¿cierto? Ahí entra también Cámara de Comercio. Pero si la insolvencia es por la 1116, que es el tema de empresas, ¿cierto? De comerciantes, debo iniciar el proceso por la Superintendencia de Sociedades. O sea, no por centros de conciliación. No, tiene que ser directamente. Y hay un tema claro, tengo que tener como mínimo el informe contable A30 del mes anterior, ¿cierto? Y cumplir con unos requisitos también. Importante, lo que yo les decía, igual lo de los 90 días, igual más de 2 acreedores, pero también estar al día con la parte contable, porque lo que primero comienza es el tema de la reorganización empresarial por ese lado, ¿cierto? ¿Qué pasa, digamos, si como persona natural no comerciante, yo voy al centro de conciliación y te digo, bueno, yo te debo 5 millones, te puedo pagar 100.000 pesos mensuales, pero tengo otro acreedor que le debo los mismos 5 millones de pesos, ¿cierto? Y no le puedo pagar los 100, yo lo puedo solicitar, le doy 50, empiezan con el tema de la votación. Si en esa votación no hay acuerdo directamente para hacer esa conciliación, directamente el centro de conciliación da la conciliación fallida, ¿cierto? No hubo conciliación. Entonces se da un acta de no conciliación. Y esto pasa a manos de un juez civil. Ya cambia de instancia. Ya cambia de instancia, exactamente. Pero ya no va a ser entonces una conciliación, sino que se va a una liquidación patrimonial. No hubo acuerdo. Si no hay acuerdo. Si no hay acuerdo, se va a liquidación. Eso pasa lo mismo con las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Por eso les daba el ejemplo. ¿Cómo así? Si yo dentro de ese proceso no llego a acuerdos y hay una acta de no conciliación, esa misma acta, el conciliador la envía a los juzgados. Y ese juzgado va a abrir un proceso de liquidación en contra de esa persona. ¿Qué pasa? Con el proceso de liquidación, ahí entran todos los acreedores. Si tú tienes una moto, si tienes un carro, si tienes un vehículo, si tienes una propiedad, entra a liquidación. Eso quiere decir que... Pero si es de la persona jurídica, sí está a nombre de la persona jurídica. O de la persona natural. Sí, pero si es de persona jurídica, sus bienes personales no se ven tocados. Ah, no. Eso es claridad, sí. Ahí estoy dando el ejemplo con persona natural. ¿Qué pasa? Si tú tienes una propiedad, entonces claro, esos acreedores van a tener el porcentaje sobre esa propiedad, lo que te decía ahora. Si nosotros cerramos y se deben 30 millones, esos 30 millones de esa propiedad, el juez los puede, ¿cierto? En su sentencia, darle ese 30% de porcentaje a esos acreedores que tú tienes. ¿Listo? Es importante. Cuando hablamos de empresa, no van a ir detrás de los bienes, sino las propiedades o, digámoslo así, lo que tengan los activos de la empresa. Eso es lo que ocurre directamente. Bueno, ¿y qué pasa si al momento de liquidar no era suficiente y no alcanzaba a cubrir las deudas con esos proveedores? Esas deudas quedan en cero. O sea, quedan saneadas con lo que se haya liquidado. Y con ese fallo judicial tú vuelves a empezar tu vida crediticia. No es que los bancos no te vayan a prestar. Pero hay muchas alternativas entonces para las empresas en este momento. Volvemos al tema que tú nos exponías ahorita, es un tema de desconocimiento. Yo me voy a hacer una pregunta también obligada en este proceso, abogado William, y es que las casas de cobranza, los bancos y demás, están haciendo una gestión de cobro que a los ojos de la ley yo no sé si será inapropiada,
pero a los ojos de las circunstancias y nosotros que trabajamos y somos especialistas en el tema de seguridad y salud en el trabajo, consideramos muy inapropiada, porque frente a unos niveles de estrés como los que estamos viviendo y una situación, está llevando al límite a las personas. O sea, llaman a hacer gestión de cartera, gestión de cobro a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la noche, sábados, domingos, lunes, y usted puede contestarles la llamada hoy a las 8 de la mañana y llegó a un acuerdo de pagar por decir el 15 y a las 9 de la mañana vuelve y te llama otro asesor diferente a hacerte la misma cartera y la respuesta que te da es no me importa hasta que usted no pague. Bueno, no utilizan el término no me importa, pero es lo mismo que dicen, hasta que usted no pague lo vamos a seguir llamando y lo van a seguir llamando los asesores. Eso es viable, es factible, lo pueden hacer o existen unos límites para hacer esa gestión. Hay unos límites de ley frente a ese tema y hay unos horarios establecidos, pues, porque es que lo que te decía ahora, a ti realmente la ley no permite que te llamen a las 6 de la mañana, ni a las 7 de la mañana. Y se está haciendo. Y lo están haciendo, pero están incumpliendo con el tema de la O ley. te ponen una grabación, te mandan un audio, o es el mismo asesor a las 7 de la noche, el domingo, el sábado, o sea, no importa el horario. Pero eso lo pueden denunciar a la superintendencia. La idea es que esos temas, porque se están extralimitando, los denuncien las personas. Pero ¿qué es lo que pasa? De hecho, cuando alguien me busca a mí, y es un tema claro, yo siempre les digo, de hecho yo tengo algunos comerciales que he sacado frente al tema y es, estás agobiado con las deudas, no puedes dormir por las deudas, ¿cierto? ¿Crees que ya te hundiste y no tienes oportunidades económicas? Sí las hay. Porque es que muchas personas llegan a mí por eso, es que, doctor, es que yo no duermo, es que me llaman todo el día. Es que son las 8 de la noche, estaba donde una tía y me llamaron allá. No sé cómo hacen para ubicar esos teléfonos, pero allá los llaman. O llaman a los vecinos, a los contactos, los llaman todo el día, también se está presentando. Usted puso la referencia de su abuelita, entonces llaman también a su abuelita todo el día a hacerle la gestión de cartera. ¿Qué es lo que pasa con la ley de insolvencia? Una vez admiten el proceso de insolvencia económica, tienen que suspender esas llamadas. No te pueden seguir llamando. Entonces, a no ser que te atrases en el compromiso nuevo. No, porque ya es directamente allá. O sea, ya tienes, recuerda, que es que con el tema de la ley, la idea es llegar al acuerdo, ¿cierto? Y si una vez se llega al acuerdo, también el acuerdo llega, cosas del destino, no se cumple, se liquida, ¿cierto? Siempre está la opción de liquidar. Eso es lo último que buscamos, porque es que las personas creen que cuando alguien busca el tema de insolvencia económica es para escondérsele a las deudas. No, las deudas hay que enfrentarlas y eso es lo que se busca con ellos. Además, también el tema, lo que te decía, de darle la oportunidad, de darle ese espacio para que, hombre, no se enfermen escuchando esas agencias de cobranza todos los días. Pero es que eso estresa y cuántas personas no nos ha tocado ver y me ha tocado de verdad evidenciar casos de suicidio porque están agobiados por esa persecución, porque es que se vuelve realmente una persecución. Mira, hay un tema, y te voy a dar un ejemplo. Hace poco, una de mis clientes, uno de los procesos o una de las formas en que tú puedes empezar la ley de insolvencia económica es un proceso de negociación directa, que está dentro de la ley. ¿Qué es el proceso de negociación directa? Que yo puedo llamar a tu acreedor X banco como abogado y decirle, venga, ella debe 10 millones de pesos, yo te voy a hacer una oferta de X dinero, ¿cierto? Para que de una vez lleguemos a la conciliación y cerremos el proceso. Ese banco X empezó a llamar a mi cliente, no, venga, tiene que pagar cuando yo ya les había hecho una oferta, ¿cierto? Entonces algunos se aprovechan de que esa persona ya está averiguando sobre la ley y tratan de involucrarlo y hacerle firmar cualquier acuerdo. Cualquier acuerdo, que realmente no son acuerdos que le bajen a ellos intereses, sino que lo que ellos llaman una renegociación, reliquidación del crédito y le hacen pagar más dinero. Una vez se empieza ese proceso, lo importante de esto es que hay deudas que tienen 8 años con los bancos y tienen un capital de 10, 20 millones de pesos. Les podemos, en esas digamos con tanto tiempo, inclusive podemos solicitar que nos bajen el capital. No todo el capital se paga, en esas que tienen muchos años. Por eso es que muchas veces salen esas ofertas diciendo, te renegociamos tu deuda y quedas pagando... Ojo, pero es que esas ofertas que salen cuando te renegociamos tu deuda, en esos centros, en esas entidades que cobran, y te bajamos el capital, es que te están renegociando una deuda de hace 15 años que ya prescribió y que tú desconoces de la ley y que puedes salir sin pagar dinero. Sin pagar. Ok, el tiempo está
tan cortico, William, pero este tema es tan importante que yo creo que nos va a tocar hacer próximamente otra sección, pero va a depender mucho de las preguntas que ustedes nos envíen, porque yo sé que nos van a escribir y nos van a decir exactamente dónde quieren que nosotros puntualicemos. Pero esta pregunta no la puedo dejar pasar por alto. ¿En la ley de insolvencia o en el acogimiento entran nóminas? Tema, ojo, no, porque los derechos, y hay un tema, son irrenunciables. Esos derechos que tienen que ver con la ley laboral son irrenunciables. Yo no puedo perder mi dinero, eso no entra ahí. Ojo pues, entonces ya sabemos que sí podemos entrar dentro de una ley de insolvencia, que no, y que es una alternativa para que continuemos con esos proyectos tan bonitos, empresariales, y podamos salir adelante. Viene un tema de reactivación muy fuerte, y si logramos pasar esa reactivación, habremos sobrevivido toda esta crisis. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. William, mil y mil gracias por estar y por todos tus aportes, y esperamos que sigan conectados con nosotros. Nos vemos la próxima semana.